En el transcurso de aproximadamente 90 minutos aquella mañana, el mundo asistió a una secuencia de acontecimientos que, vistos uno tras otro, resultaban casi imposibles de procesar a la velocidad a la que se producían. Estados Unidos anunció un alto el fuego entre Israel y el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel lo ignoraron de forma inmediata y sin ambigüedad alguna. Hezbollah lanzó un nuevo ataque con drones directamente en medio de ese alto el fuego ignorado. Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica suspendió sus propias negociaciones nucleares con Washington por tercera vez en 4 días. Todo eso ocurrió antes de que la mayoría de la gente terminara su café de la mañana. Y enterrado dentro de esa ventana de 90 minutos se encuentra el hecho estratégico más importante de todo ese verano. Ninguno de los actores involucrados en ninguno de esos anuncios creía realmente que la palabra «alto el fuego» significara lo que se supone que debe significar. Ni Israel, ni Hezbollah, ni el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, ni Estados Unidos. Cada parte en esta ecuación estaba utilizando esa expresión como un marcador de posición para algo completamente distinto. Y una vez que se comprende qué es ese algo distinto, el caos de aquella mañana deja de parecer caos. Empieza a parecer un teatro muy deliberado, con actores muy específicos actuando para audiencias muy específicas, con plazos muy concretos que tienen casi nada que ver con el campo de batalla y casi todo que ver con un calendario que aguardaba a 4 meses y medio de distancia en Washington. La versión de 20 segundos de lo que ocurrió es la siguiente, porque el ritmo de los acontecimientos había sido genuinamente difícil de seguir, incluso para quienes los observaban con atención. La noche anterior, Hezbollah había violado el alto el fuego que había estado sosteniéndose desde que el conflicto más amplio entre Israel e Irán se había apaciguado a principios de ese año. Combatientes de Hezbollah mataron a 4 soldados de las fuerzas de defensa de Israel. La Fuerza Aérea israelí respondió de inmediato, golpeando múltiples posiciones en todo el sur del Líbano durante toda la noche y hasta la mañana. Luego, aproximadamente 1 hora antes, Estados Unidos anunció que el alto el fuego entre Israel y el Líbano había vuelto a estar en vigor. La respuesta de las fuerzas de defensa de Israel a ese anuncio fue inmediata e inequívoca. Si nos atacan, seguimos defendiéndonos. En cuestión de minutos, nuevos ataques israelíes ya estaban cayendo sobre el sur del Líbano. Y corriendo en paralelo a todo esto, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el marco que todo el mundo había estado llamando el acuerdo con Irán, se suponía que iba a ser finalizado ese mismo día. Luego se aplazó al día siguiente, luego al domingo. Y en la mañana de la que hablamos, había sido suspendido por completo, y múltiples fuentes dentro de Teherán describían la reacción del cuerpo de la Guardia Revolucionaria ante esa suspensión como algo más cercano a un colapso que a una pausa negociadora. Pero para entender realmente lo que estaba ocurriendo aquella mañana, hay que retroceder hasta la arquitectura que subyace a todo ello, porque nada de esto es improvisado. Cada actor opera a partir de un guión escrito semanas antes, y los acontecimientos de los últimos 90 minutos son simplemente ese guión siendo interpretado según lo previsto. He aquí la situación tal como estaba en ese momento. El conflicto más amplio con Irán, que había dominado la primera mitad del año, había terminado en un alto el fuego que se mantenía en el sentido más laxo posible de esa palabra. El memorando de entendimiento sobre la mesa representaba una extensión de 60 días de ese alto el fuego, construida en torno a un marco que Estados Unidos e Irán habían estado negociando a través de intermediarios durante semanas. Los términos de ese marco, tal como estaban entonces, eran genuinamente controvertidos dentro de Israel y dentro del establishment de política exterior estadounidense más amplio. Y la controversia no era sutil. Múltiples comentaristas en los medios israelíes habían cuestionado abiertamente si el presidente estadounidense había, en sus palabras, perdido la cabeza, si se había ablandado con Irán, si había sido comprometido por dinero catarí, si el aliado más cercano que Israel había tenido en el despacho oval había simplemente dado un giro y si había vuelto hostil de la noche a la mañana. Esas no eran acusaciones marginales. Las estaban formulando personas serias que habían pasado años apoyando la postura de esa administración hacia Irán y que ahora observaban cómo esa postura parecía suavizarse en el momento exacto en que la posición interna del cuerpo de la Guardia Revolucionaria nunca había sido más débil. Y esa contradicción, una administración estadounidense que parecía aliviar la presión sobre un régimen que se estaba derrumbando estructuralmente, es la pieza del rompecabezas más importante de toda esta historia. Porque una vez que se entiende por qué la presión parece estar aflojándose, todo lo demás sobre el caos de aquella mañana en el Líbano adquiere un sentido inmediato y completo. La respuesta que múltiples fuentes cercanas a la posición negociadora estadounidense habían ofrecido es la siguiente.
El presidente estadounidense había sido elegido para proteger y promover los intereses americanos, y el principal de esos intereses en ese momento era evitar que los demócratas se hicieran con el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La lógica es directa y no especialmente sutil una vez que se enuncia en voz alta. Una mayoría demócrata en la Cámara tendría poder de citación, tendría autoridad investigadora, tendría la capacidad de abrir investigaciones formales sobre la conducta de esa administración en el conflicto con Irán, sus decisiones militares y, potencialmente, la base para procedimientos de destitución en los 2 últimos años del mandato. Ese resultado, desde la perspectiva de la Casa Blanca, representaba una catástrofe estratégica equiparable a cualquier fracaso de política exterior imaginable. Y el camino para evitar ese resultado pasaba directamente por las mesas de cocina de los votantes estadounidenses, que no se preocupaban especialmente por el estrecho de Hormuz, no se preocupaban especialmente por los porcentajes de enriquecimiento de uranio, pero se preocupaban enormemente por el precio de la gasolina, el precio de la compra y si sus fondos de pensiones estaban subiendo o bajando. Hay algo en esa lógica que resulta inquietantemente familiar para cualquiera que haya observado cómo funciona la política en cualquier democracia occidental. La decisión de cuándo terminar un conflicto raramente tiene que ver solo con el conflicto. Hay que leer ese cálculo de nuevo, despacio, porque lo explica todo sobre por qué una extensión de 60 días del alto el fuego apareció sobre la mesa en el momento exacto en que la estructura interna de Irán se encontraba en su punto más frágil en casi medio siglo. La administración no se estaba ablandando porque Irán se hubiera ganado un trato más suave. Estaba suavizando la apariencia del conflicto, porque una guerra activa con Irán, si escalaba hasta el tipo de operación sostenida que empuja los precios del petróleo a 3 dígitos y el precio de la gasolina hacia $5 por galón de cara a noviembre, se convertía en una responsabilidad electoral que ningún éxito militar podía compensar en las urnas. La estrategia, según personas con visibilidad directa sobre cómo estaba pensando esa Casa Blanca, era extender el alto el fuego, extenderlo de nuevo si fuera necesario y entrar en noviembre contando al público estadounidense una historia sencilla. Tenemos esto controlado. La gasolina es asequible, la compra es asequible, su cartera está al alza. Voten por la estabilidad porque la alternativa es el caos. Ese no es un marco de política exterior calibrado al estado real del régimen iraní. Es un marco electoral vistiendo el disfraz de un marco de política exterior, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria entiende esto con un nivel de claridad que debería preocupar genuinamente a cualquiera que espere que este conflicto se resuelva limpiamente antes de que el calendario se agote. Veamos exactamente qué contiene ese memorando de entendimiento, porque la brecha entre lo que supuestamente estaba sobre la mesa y lo que se requeriría realmente para resolver el conflicto es la brecha que explica por qué nadie creía en serio que ese memorando produjera una paz duradera. El marco, tal como existía entonces, estaba construido en torno a una extensión de 60 días del alto el fuego. Oficialmente se describía como una extensión única. Funcionalmente, todos los observadores serios de esa negociación esperaban que se extendiera una y otra vez, cronometrada específicamente para llegar hasta el día de las elecciones en noviembre. Enterrado dentro de los términos había un detalle que merecía mucha más atención de la que había recibido públicamente. La posición negociadora estadounidense había retirado supuestamente el programa de misiles balísticos de Irán como cuestión en disputa en esa ronda. Ese detalle importaba enormemente porque durante años el programa de misiles había estado junto al programa nuclear como una de las 2 preocupaciones de seguridad centrales que impulsaban la política estadounidense e israelí hacia Teherán. Retirarlo de la mesa no era una concesión procedimental menor. Era una zanahoria sustantiva entregada a la República Islámica específicamente para asegurar su participación en la extensión de un alto el fuego que servía más a un calendario electoral estadounidense que a cualquier objetivo verificable de desarme iraní. Lo que permanecía sobre la mesa y lo que seguía siendo el punto de fricción genuino que impedía cualquier acuerdo final era el expediente nuclear. Y en ese punto la posición estadounidense supuestamente no había cedido ni un centímetro. Las líneas rojas sobre el enriquecimiento de uranio, el acceso a las instalaciones, los regímenes de inspección, seguían exactamente donde estaban antes de que comenzara esa ronda de conversaciones. Lo que significaba que la sustancia real de lo que tendría que ocurrir para que Irán firmara un acuerdo duradero no había cambiado. Irán tendría que entregar sus reservas de uranio enriquecido, tendría que permitir la destrucción de su infraestructura de enriquecimiento, tendría que aceptar un régimen de inspección suficientemente invasivo para satisfacer tanto a Washington como, implícitamente, a Jerusalén, aunque Israel no fuera formalmente parte de ninguno de esos acuerdos.
Y esa es precisamente la exigencia que la República Islámica no puede satisfacer. No porque la exigencia sea irrazonable desde un punto de vista de seguridad, sino porque el régimen ha pasado 25 años construyendo su propia identidad política doméstica en torno a la retórica de un derecho nuclear inalienable. No se puede renunciar en una tarde a lo que se ha dicho a la propia población durante un cuarto de siglo, que es el destino soberano de la nación. Incluso cuando renunciar a ello sería, desde un punto de vista puramente estratégico, el movimiento más inteligente disponible para una organización que intenta preservar su propia supervivencia. Esta es la trampa que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria se construyó a sí mismo, y merece la pena detenerse en ella un momento, porque explica tanto de lo que estaba ocurriendo en el Líbano aquella mañana. Desde una perspectiva fríamente racional, el movimiento más inteligente posible del cuerpo de la Guardia Revolucionaria en ese momento habría sido entregarlo todo, ceder el uranio enriquecido, permitir el desmantelamiento de las instalaciones, aceptar el acuerdo, porque la organización no necesita realmente un programa de armas nucleares para seguir siendo peligrosa. Tiene proxies, tiene a Hezbollah, tiene a los hutíes, tiene lo que queda de su red regional. Podría absorber la concesión nuclear, sobrevivir a la humillación inmediata y reconstruir silenciosamente su influencia a través de medios asimétricos durante la siguiente década, de la misma manera que ha operado durante la mayor parte de su historia. Esa es la vía lógica. Pero la lógica no es lo que está limitando la toma de decisiones dentro de Teherán en ese momento. La identidad sí lo es. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria pasó 25 años diciéndoles a sus seguidores más radicalizados, jóvenes hombres y mujeres criados dentro de un culto a la personalidad construido en torno a la familia Jomeini, que el programa nuclear no es una moneda de cambio, es un derecho sagrado. Y esos mismos jóvenes radicales, el monstruo de Frankenstein que el régimen pasó décadas construyendo, son ahora las personas más propensas a tratar cualquier concesión nuclear como un acto de traición contra la dinastía a la que fueron criados para venerar. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria no puede firmar el acuerdo que demanda su propio interés estratégico, porque la población que construyó específicamente para imponer la lealtad ideológica se volvería contra el liderazgo que lo firmará. El régimen está atrapado dentro de la máquina de radicalización que él mismo fabricó. Hay algo en esa dinámica que resulta extrañamente reconocible para cualquiera que haya observado cómo los discursos políticos extremos terminan atrapando a quienes los pronuncian. Uno se pregunta si los líderes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, en sus momentos más privados, son conscientes de esa trampa. Hablemos ahora de quién manda realmente dentro de ese sistema atrapado, porque aquí es donde el panorama se vuelve genuinamente perturbador y explica las conversaciones suspendidas mucho mejor que cualquier declaración diplomática. No existe ninguna autoridad centralizada dentro de la estructura de poder de Irán en ese momento en ningún sentido operativo significativo. Durante décadas, ese papel lo desempeñó Ali Khamenei, quien centralizó todo el aparato en torno a sí mismo con una disciplina que, sea cual sea su carácter moral, al menos producía una cadena de mando coherente. Esa centralización ha desaparecido. Lo que la ha reemplazado es una competencia dispersa por la autoridad entre varios hombres, ninguno de los cuales posee el tipo de dominio incontestado que Khamenei ejerció en su momento. El comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bahivi, se ha posicionado como el hombre a cargo operacionalmente, afirmando repetidamente que las condiciones de guerra sitúan la autoridad máxima en manos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, continúa presentándose como un importante intermediario de poder, emitiendo declaraciones que suenan como si tuvieran peso presidencial, a pesar de que su cargo es formalmente subordinado al del jefe de Estado real. El ministro de Asuntos Exteriores, el hombre físicamente presente en cada mesa de negociación, es supuestamente quien toma decisiones en tiempo real en la vía diplomática, independientemente de lo que diga el organigrama constitucional sobre su autoridad. Y el propio presidente, el hombre que en cualquier estado que funcione correctamente sería la autoridad central de toma de decisiones en cuestiones de guerra, paz y negociación, ha sido efectivamente marginado hasta el punto de que múltiples analistas que siguen de cerca a Irán lo describen como carente de ningún papel operativo genuino en la configuración de esas conversaciones. Es funcionalmente un espectador dentro de su propio gobierno. Este no es un sistema que produce decisiones coherentes, es un sistema que produce el patrón exacto de comportamiento que el mundo había estado observando durante los días anteriores. Un memorando de entendimiento programado para ese día, luego aplazado al siguiente, luego al domingo, luego suspendido por completo. Ese no es el comportamiento de un liderazgo unificado que sopesa cuidadosamente un acuerdo.
Es el comportamiento de múltiples centros de poder en competencia, cada uno capaz de vetar el avance, pero ninguno capaz de producirlo, bloqueados en una estructura que puede aplazar indefinidamente, pero no decidir. El colapso del cuerpo de la Guardia Revolucionaria ante las conversaciones suspendidas no es confusión sobre si firmar o no. Es el síntoma visible de una organización que ha perdido la coherencia interna necesaria para tomar cualquier decisión de consecuencia en cualquier plazo, bajo cualquier presión. Y este es exactamente el entorno en el que Hezbollah opera con la libertad que demostró durante esa noche. Porque el comportamiento de Hezbollah no es independiente del caos interno de Teherán, es una expresión directa de él. Veamos la cadena de lógica estratégica porque una vez que se ve el mecanismo estructural, el momento de cada provocación de Hezbollah durante las 24 horas anteriores deja de parecer aleatorio. Israel no es parte del memorando de entendimiento que se negocia entre Washington y Teherán. Esa exclusión fue deliberada, y fue deliberada específicamente porque beneficia enormemente a Israel. Hubo una frustración real dentro de los círculos políticos israelíes cuando la exclusión se conoció por primera vez, con funcionarios que cuestionaban públicamente por qué Israel no había tenido acceso temprano al texto de la negociación, por qué no se había consultado a Israel, por qué se mantenía Israel a distancia de un proceso que afectaba directamente a su seguridad. Pero la exclusión, correctamente entendida, no es una afrenta, es una válvula de escape, porque el hecho de que Israel no sea parte del acuerdo significa que Israel no está vinculado por él. Si Hezbollah ataca, Israel puede responder con la intensidad que su propio gabinete de seguridad determine apropiada, sin violar ningún compromiso que Estados Unidos haya asumido con Irán. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz lo habían dicho ambos de forma explícita y repetida. Israel no absorberá golpes sin responder y cualquier respuesta estará calibrada para infligir lo que los funcionarios describen como un precio muy elevado. Hezbollah, igualmente, no es parte de ningún acuerdo. Cualquier extensión de 60 días que exista entre Washington y Teherán cubre específicamente la relación entre Irán y Estados Unidos. No vincula el comportamiento de Hezbollah en el sur del Líbano en ningún sentido legal formal, independientemente de lo obviamente que las decisiones operativas de Hezbollah remitan a instrucciones originadas en Teherán. Y este es el mecanismo que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria parece estar explotando en ese momento, incluso mientras su propio equipo negociador se sienta simultáneamente frente a sus homólogos estadounidenses profesando seriedad diplomática. Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria no puede conseguir que Estados Unidos reanude ataques aéreos directos sobre suelo iraní mediante sus propias acciones, sin destruir cualquier credibilidad diplomática frágil que le quede. Pero puede ordenar a Hezbollah que escale, forzar una respuesta israelí, esperar que esa respuesta sea lo suficientemente grave como para generar condena internacional, intentar posicionar a Israel como el agresor ante cualquier audiencia internacional simpatizante y crear suficiente caos como para que la mano de Washington sea eventualmente forzada a reanudar una postura de confrontación directa con Irán. Esa es la rutina de gimnasia que se está ejecutando en tiempo real en el sur del Líbano aquella mañana. Ni Teherán ni Hezbollah admitirán jamás haber coordinado esa secuencia. Ambos afirmarán que el otro actuó de forma independiente. Y porque ninguno está vinculado por el mismo papel, ambos conservan la negación plausible necesaria para seguir jugando. Entremos en el panorama operativo sobre el terreno, porque las cifras de las 24 horas anteriores dicen exactamente con qué seriedad toma Israel sus propias líneas rojas declaradas, independientemente del anuncio que salga de Washington en cualquier momento dado. Tras el asesinato de 4 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel la noche anterior, un ataque que los funcionarios israelíes habían clasificado explícitamente como una flagrante violación del alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel que golpearan a Hezbollah con contundencia. En las horas siguientes, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques contra más de 150 objetivos vinculados a Hezbollah, un ritmo sostenido durante aproximadamente 17 a 18 horas de operaciones continuas. Al menos 18 operativos de Hezbollah fueron eliminados en un solo ciclo matutino de ataques. La Fuerza Aérea llevó a cabo más de 20 salidas de ataque separadas contra posiciones en todo el sur del Líbano, incluidos puestos de mando en el Valle de la Bekaa, una ubicación que históricamente ha funcionado como uno de los nodos logísticos y de mando más importantes de Hezbollah fuera de la región fronteriza inmediata. Israel lanzó un nuevo avance terrestre nocturno hacia el sur del Líbano, una operación durante la cual combatientes de Hezbollah se enfrentaron a tropas israelíes en combate cuerpo a cuerpo a lo que se describió como distancia cero, dañando 4 vehículos militares israelíes y, según informes no confirmados que aún se estaban evaluando, potencialmente derribando un helicóptero israelí.
Más de 80 objetivos terroristas fueron golpeados en una sola ventana operativa posterior. Docenas de operativos adicionales de Hezbollah fueron eliminados, y toda esa secuencia de ataques ocurrió después del anuncio del alto el fuego, no antes, después. El patrón de las declaraciones oficiales israelíes en las horas siguientes a ese anuncio había sido notablemente coherente y notablemente directo. Un alto el fuego en vigor no nos impide continuar nuestras operaciones, declaró directamente un alto funcionario israelí. Otro ofreció una formulación que se ha convertido en algo cercano a doctrina dentro del actual establecimiento de seguridad israelí. Un alto el fuego no significa cesar el fuego, significa no escalar los ataques. Eso no es una declaración errónea ni un problema de traducción. Es una redefinición deliberada del término, diseñada para preservar la libertad de acción de Israel, mientras permanece técnicamente dentro de la letra de un acuerdo que Israel nunca pidió firmar en primer lugar. Esta redefinición no es nueva. Meses antes, cuando se le preguntó directamente cómo clasificar un alto el fuego en Oriente Medio, el presidente estadounidense ofreció una respuesta que en retrospectiva suena menos como un chiste y más como una definición operativa precisa para toda la región en ese momento. En esa parte del mundo, dijo, un alto el fuego simplemente significa que se golpeará al otro lado de manera más moderada. Eso es funcionalmente exactamente lo que estaba ocurriendo en el sur del Líbano aquella mañana. Los ataques no habían cesado. La intensidad había fluctuado en algunos momentos, pero la operación militar subyacente contra la infraestructura de Hezbollah había continuado sin interrupción significativa durante todo el periodo en que dos anuncios separados de alto el fuego habían estado técnicamente en vigor. El liderazgo de Hezbollah, por su parte, respondía a esa realidad con la retórica desafiante que había caracterizado su postura pública durante todo el conflicto. El secretario general de Hezbollah declaró en una declaración pública reciente que Israel abandonaría el último centímetro de suelo libanés, enmarcando la eventual y supuestamente inevitable expulsión de las fuerzas israelíes como una certeza más que como una aspiración. Describió a su pueblo como fundamentalmente no el pueblo de la rendición. Afirmó que el proyecto de Israel de destruir a Hezbollah había fracasado y llegado a un callejón sin salida, asegurando que la victoria final, definida como la expulsión completa y definitiva de lo que llamó los ocupantes de cada centímetro de territorio libanés, seguía siendo inevitable. Hay una ironía estructural incorporada en esa retórica que merece ser enunciada con claridad. Una organización que reclama la victoria, mientras su estructura de mando opera casi en su totalidad desde redes de túneles subterráneos, mientras sus operativos son eliminados por decenas en un ritmo operativo diario, mientras sus puestos de mando logístico en el Valle de la Beca son golpeados directamente, está haciendo una afirmación retórica que la evidencia operativa disponible no sustenta. Hezbollah no ha sido destruido por completo, eso es cierto, y la organización conserva una capacidad residual para lanzar ataques con drones y cohetes, como hizo de nuevo aproximadamente una hora después del anuncio del alto el fuego de aquella mañana, cuando un nuevo dron fue lanzado hacia el norte de Israel, cerca de la frontera libanesa, e interceptado por las defensas aéreas israelíes. Pero la brecha entre la retórica de la victoria inminente y la realidad operativa de una organización que absorbe ataques israelíes sostenidos y casi continuos contra su infraestructura de mando es una brecha que se amplía cada día que continúa ese patrón. Llegamos ahora a la parte del análisis que ata todo junto, porque lo que se estaba desarrollando aquella mañana no eran 3 o 4 noticias separadas que ocurrían casualmente el mismo día. Era una única arquitectura estratégica que operaba en 3 pistas simultáneas, y las 3 pistas convergían en el mismo momento por razones que tenían muy poco que ver con el campo de batalla en sí. La primera pista es la pista electoral, y es con diferencia la más importante y la menos discutida públicamente. La extensión de 60 días del alto el fuego que se estaba negociando estaba construida en torno a un calendario político estadounidense que no tenía nada que ver con el cronograma nuclear de Teherán y todo que ver con la fecha de noviembre en que se decidiría el control de la Cámara de Representantes. Cada señal que emanaba de la postura negociadora de Washington, la retirada de los misiles balísticos de la lista de cuestiones en disputa, la disposición a aplazar los plazos repetidamente en lugar de forzar una resolución binaria, la preferencia general por la ambigüedad gestionada sobre la confrontación decisiva, reflejaba una administración que entendía que una guerra que empujara los precios de la gasolina hacia $5 por galón en octubre suponía una amenaza mucho mayor para su supervivencia política que un expediente nuclear iraní sin resolver de cara a un segundo mandato. Esa es la lectura honesta del cálculo estratégico que daba forma al comportamiento estadounidense en ese momento, independientemente de cómo ese cálculo se describiera en las declaraciones oficiales. La segunda pista es la pista militar y opera de forma casi completamente independiente de la primera.
Israel se conducía según su propia evaluación de amenazas, sus propias líneas rojas y su propia definición de represalia aceptable, casi completamente desconectado de la coreografía diplomática que se desarrollaba en Washington y Teherán. La exclusión de Israel del memorando de entendimiento no fue un descuido diplomático, fue una elección estructural deliberada que le da a Israel la máxima libertad operativa mientras permite a Estados Unidos mantener una postura pública de moderación. Cada ataque que Israel lleva a cabo, cada incursión terrestre, cada puesto de mando arrasado en el Valle de la Bekaa, ocurre con el entendimiento tácito dentro de Washington de que las acciones de autodefensa de Israel no serán permitidas que descarrilen la estrategia más amplia de extensión de 60 días, sin importar cuánto ruido hagan los funcionarios estadounidenses expresando públicamente su preocupación por la escalada. La retórica pública y la realidad operativa se han desacoplado casi por completo, y ese desacoplamiento es por diseño, exactamente como ambos gobiernos lo quieren. La tercera pista es la pista psicológica y propagandística, y aquí es donde la incoherencia interna del cuerpo de la Guardia Revolucionaria se convierte en su propio tipo de arma, incluso mientras funciona como una profunda responsabilidad institucional. Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria no puede coordinar una posición negociadora unificada, no puede presentar una sola voz entre su propio ministro de Asuntos Exteriores, su presidente del Parlamento, su comandante militar y su presidente nominal, por lo que ha externalizado efectivamente su influencia al único actor capaz de generar caos sin requerir autorización de mando centralizado. Hezbollah no necesita una estructura unificada de toma de decisiones iraní detrás de él para lanzar un dron u ordenar una emboscada en el sur del Líbano. Necesita órdenes que ya han sido dadas, instrucciones permanentes que permiten flexibilidad táctica y una relación institucional con las facciones más duras del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que precede con mucho al caos diplomático actual. Cada provocación de Hezbollah genera un resultado binario que sirve a los intereses de Teherán independientemente de qué facción gane. Si Israel responde con moderación, el alto el fuego se mantiene, la pista diplomática continúa en su trayectoria retrasada pero aún viva y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria gana más tiempo para aplazar las negociaciones nucleares sin parecer haberse derrumbado por completo. Si Israel responde con fuerza abrumadora, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria puede posicionarse doméstica e internacionalmente como víctima de la agresión israelí, potencialmente generando el tipo de presión e indignación internacional que podría complicar la capacidad de Washington para mantener su postura preferida de desescalada gestionada de cara a las elecciones de mitad de mandato. Cualquier resultado sirve a alguna facción dentro del liderazgo fracturado de Teherán. Esa es precisamente la razón por la que las provocaciones continúan, independientemente del anuncio diplomático que se haga en el mismo ciclo informativo. La evaluación honesta de hacia dónde va todo esto es la siguiente, porque el riesgo estructural incorporado en la situación merece más atención seria de la que el ciclo de titulares cotidiano le está prestando. No existe ningún escenario visible actualmente en el que la República Islámica, en su estado actual fracturado, produzca un acuerdo nuclear genuino, duradero y firmado con Estados Unidos. La coherencia interna necesaria para tomar esa decisión y sostenerla frente al inevitable contragolpe de los propios seguidores más radicalizados del régimen simplemente no existe en ese momento. Lo que existe, en cambio, es una estructura capaz de aplazar indefinidamente, de extender repetidamente y de provocar tácticamente a través de proxies, pero incapaz de una resolución decisiva en ninguna dirección. Esa estructura no es estable. Es frágil de una manera que la hace peligrosa, específicamente porque nadie, incluidas las personas dentro de ella, puede predecir completamente qué ocurre cuando el aplazamiento se queda sin camino. El calendario electoral de las elecciones de mitad de mandato le da a toda esta arquitectura un plazo que ninguno de los implicados reconoce públicamente, pero contra el que todos operan en privado. Si la estrategia de extensión del alto el fuego se mantiene hasta noviembre, la administración estadounidense puede entrar en esa temporada electoral señalando precios de gasolina estables, una situación en Oriente Medio contenida y una narrativa de política exterior construida en torno a la competencia más que al caos. Si no se mantiene, si las provocaciones de Hezbollah eventualmente desencadenan una respuesta israelí lo suficientemente grave como para arrastrar a Estados Unidos a una postura de reenganche directo antes de que los votantes acudan a las urnas, todo el cálculo electoral se derrumba y una administración que ha pasado meses intentando mantener contenido el conflicto por razones políticas podría encontrarse arrastrada de vuelta exactamente al tipo de confrontación sostenida que ha estado intentando evitar. Y por debajo de todo eso se asiente al riesgo estructural que debería preocupar a todo observador serio de esta situación mucho más que el titular de cualquier mañana de ataques.
Una región donde un acuerdo diplomático coherente era alguna vez teóricamente posible, ha sido reemplazada ahora por una región donde cada actor, Israel, Hezbollah, las facciones internas en competencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria e incluso Estados Unidos, opera a partir de una redefinición de la palabra alto el fuego que le permite a cada uno de ellos reclamar cumplimiento mientras continúa exactamente el comportamiento que se supone que la palabra debe prevenir. Eso no es un proceso de paz con fricciones temporales, es la ausencia de un proceso de paz vestida con el lenguaje de uno, sostenida durante el tiempo que resulte políticamente conveniente para las partes implicadas sostenerla. La pregunta que más importa en este momento no es si el alto el fuego de ese día se mantiene durante el fin de semana. Casi con certeza no lo hará en ningún sentido significativo, dado el patrón establecido solo durante los días anteriores. La pregunta que importa es qué ocurre cuando el calendario que actualmente impulsa la moderación de Washington se agota, y si la incoherencia estructural dentro de Teherán se resuelve antes de que eso ocurra, ya sea a través de una concesión nuclear genuina y orientada a la supervivencia, o a través del tipo de colapso interno que varios analistas ahora consideran cada vez más probable, dada la base doméstica radicalizada que el régimen pasó décadas construyendo y que ya no puede controlar del todo. Porque si ninguna de esas resoluciones llega antes de noviembre, la paciencia calculada que actualmente mantiene unida toda esta frágil arquitectura se agota exactamente en el momento en que todos los incentivos para la moderación desaparecen simultáneamente en todos los lados. Por ahora, los ataques continúan en el sur del Líbano. Las conversaciones permanecen suspendidas en cualquier lugar donde estuvieran programadas para reanudarse. Las facciones internas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria siguen hablando entre sí en declaraciones públicas que se contradicen entre sí dentro del mismo ciclo informativo. Y en el norte de Israel, los equipos de defensa aérea permanecen en alerta para lo que venga a continuación, plenamente conscientes de que cualquier cosa que se anuncie como alto el fuego en las próximas horas significará en la práctica exactamente lo que cada alto el fuego en esa región ha significado durante todo el tiempo que cualquiera que siga este conflicto puede recordar. No un fin a los combates, una versión más moderada de ellos repetida en bucle durante el tiempo que el calendario permita que se repita. Lo que ocurre después de que el calendario se agote es la única pregunta que aún no tiene respuesta, y es la única que realmente importa.